Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. Les traigo video después de mucho tiempo sin haberles publicado. Siempre es el mismo motivo y se los reitero en caso de que sean nuevos en el canal. Se debe a que estoy estudiando y para mí la prioridad siempre es cumplir con mis estudios, con mi trabajo que está vinculado con mis estudios, y luego viene la literatura. Y justamente este semestre estuve en la columna literaria de radio de mi universidad y me dediqué a la literatura. Hablé de muchísimas cosas, de grandes temas, de temas que me emocionan mucho, que me apasionan, y les voy a ir subiendo algunos capítulos enteros como este, particularmente porque es de lo que más amo en este mundo. Lo pueden ver aquí atrás. Es Dune, mi libro favorito, mi saga favorita, de mi autor favorito. Dune es mi vida entera. Cambió la forma en la que entiendo el mundo y en que me vinculo con el mundo, en cómo me presento al mundo y en todo. Dune para mí transformó mi vida y es inmensamente importante, lo fue entonces, lo es hoy, y justamente por eso dediqué toda esta columna literaria a hablar de esta grandísima historia, de esta épica saga, y es lo que van a ver a continuación. En próximas ocasiones les voy a ir publicando ya sean capítulos enteros o ciertas partes, extractos, que a mí me interesa que ustedes vean para que se informen de algunas cosas de la literatura o simplemente porque tengan un dato y que puedan escuchar un poco de lo que es parte de lo que me gustaría llegar a ser cuando egrese de periodismo, que es lo que estoy estudiando y justamente el motivo por el cual yo estuve en radio. Y antes de pasar ya a hablar totalmente de este maravilloso libro, también les quiero informar que el próximo semestre vamos a hacer un podcast literario en Radio UC, así que también les voy a ir publicando información, evidentemente que les voy a avisar cuando sea el primer capítulo por acá y por mis redes sociales en Instagram, así que los invito también a seguirme y a acompañarme en este hermoso proyecto que realizamos con una compañera para poder presentar a la universidad y que nos lo aprobaron y lo aceptaron para que iniciemos en marzo de 2026. Me tiene extremadamente contenta y estoy pensando un poquito los temas que podríamos abarcar, pero estoy muy emocionada. Además porque voy a ser la que conduce. Spoiler alert. Bueno, y sin más dilación y dejándoles este hermoso fondo de Dune con todas mis ediciones de fondo, demos paso a la columna literaria sobre Dune. Pasando a la columna literaria de la semana, hoy se celebra el natalicio de Frank Herbert, el autor de la saga mítica de Dune. Nos encontramos con Martina, quien nos incentivará a conocer esta historia. ¿Cómo estás, Martina? Muy bien, Renzo, Emi, un gusto estar otra semana con ustedes. Les tengo una pregunta. ¿Les gusta el género de la ciencia ficción? Yo soy como tonto para ciencia ficción, me fascina. A mí también me encanta. Muy, muy buen género. Bueno, para todos quienes somos fans de este género, hoy es un día muy importante porque se conmemora el natalicio de uno de los grandes en esta área, Frank Herbert, quien nació un 8 de octubre de 1920, hace 105 años, en Washington, Estados Unidos. Marti, no llevamos nada conversando, pero te veo emocionada. ¿Por qué? Me pillaste. Me resulta imposible contener mi emoción porque se trata de mi autor favorito, quien escribió el libro y la saga que cambiaron mi vida. El curso de mi vida no sería el mismo si yo no me hubiera encontrado con ella. Oye, muy importante lo que estás diciendo, entonces vital. Pero, ¿de qué son estos libros de lo que estás hablando? Me refiero a las Crónicas de Dune, cuyo primer tomo, como pueden ver aquí, es Dune. Le sigue El Mesías de Dune y la trilogía inicial termina con Hijos de Dune, que es donde seguimos la historia de Paul Atreides. Pero, como se trata de un universo inmenso e inagotable de posibilidades, luego continúa con Dios Emperador de Dune, el volumen en el que voy yo. El quinto es Herejes de Dune y termina con Casa Capitular de Dune. Y ese sería el último libro escrito por Herbert. Sí, porque años después, tras la muerte del autor,
Brian Herbert, en conjunto con Kevin, otro autor del género, decidieron ampliar este mundo como era gigante y escribir algunos libros respecto a Paul Atreides, a la casa Corrino, que es la del emperador, a los Harkonnen, que son los enemigos de los Atreides, y a los propios Atreides, así como también batallas que se fueron desarrollando en este mundo y que veíamos de vez en cuando mencionadas en Dune, pero nunca las habíamos llegado a conocer. Y respecto a esto, ¿has leído esos últimos libros o vamos de a poquito? De a poquito, porque la verdad que me gusta ir muy, muy lentamente con cosas que me gustan mucho. Y bueno, les he hablado de que me gusta y todo, pero ¿de qué trata Dune? Por favor. En este primer libro acompañamos a la casa Atreides, que está compuesta por el duque Leto, la dama Jessica y su hijo Paul, el protagonista de la novela. Ellos viven en Caladan, un planeta lleno de mares, cuando de forma inesperada el emperador les informa que ahora estarán a cargo de Dune, también conocido como Arrakis, el planeta desértico. El problema es que durante generaciones este planeta ha sido controlado por la familia archienemiga de los Atreides, los Harkonnen, quienes se hicieron ricos gracias al control de la especie más importante del universo, la melange o melange, que solo se encuentra en Dune. Oye, ¿y por qué es tan relevante? La melange, también conocida como especia, es la que permite los viajes interestelares. Gracias a ella, los navegantes de la cofradía espacial, que son seres totalmente extraños, en algún punto fueron humanos, pero ya no parecen tanto eso, pueden ver las rutas que deben seguir para llegar a otros lugares. Y todo esto, aunque no se explicita en el libro, suscita de forma inmediata una pregunta en el lector. ¿Por qué el emperador tomó esta decisión? Lo interesante de esta novela es que presenta problemas que enmarcan toda la narrativa, que hoy más que nunca son relevantes porque las estamos viviendo en este momento en el mundo. Uno de ellos es el conflicto ambiental, ya que el pueblo originario de Dune, los Fremen, sueñan con un paraíso verde, es decir, un planeta lleno de naturaleza cuando, es un mundo desértico. Pero eso es muy complicado. ¿Cómo lo quieren conseguir? ¿Cómo tienen pensado hacerlo? Lo que pasa es que ellos son profundamente religiosos y creen que llegará un Mesías, Lisan al-Gaib, que significa la voz del mundo exterior. Él será quien libere a los Fremen de la opresión de quienes vienen a explotar su planeta, es decir, de sus opresores. Esto lo creen a raíz de distintas profecías que alguien, quién sabe quién, lo descubrirán a medida que avancen en la lectura, ha dispersado por milenios en las tierras de Arrakis. Son 3 los ejes fundamentales de esta historia: religión, política y medio ambiente, los cuales llevarán el conflicto a tal punto que se desarrolle una yihad, es decir, una guerra santa. Además de esto, ellos tienen un dios, Shai-Hulud, también conocido como Hacedor o Anciano del Desierto, que es un gusano. Alcanza longitudes de 1200 metros y es también el animal del cual el pueblo Fremen extrae su arma predilecta y más sagrada, el Kris, que es a partir de uno de sus dientes. Oye, Marty, cuéntanos un poco cómo se ven las ciudades y las naves. ¿Es como Blade Runner? En realidad, de mí, todo lo contrario, lo único que comparte con ello es el director de película, porque la particularidad del mundo que creó Frank Herbert radica en que nos ubicamos 10.000 años después de la batalla del humano contra la máquina, donde las personas ganaron. Y después de esto se estableció una regla en todo el universo conocido: no habrá máquina que reproduzca la mente humana. Oye, perdón, pero a mí yo supe hace poco eso y me voló la cabeza porque dije, ¿cómo en un mundo así quitáis la tecnología? Y claro, es una como forma alejado de lo que uno piensa cuando se imagina la ciencia ficción. Totalmente, entonces la narrativa se construye desde ese punto y lo hace totalmente verosímil en conjunto con la obra. Exactamente. Entonces la tecnología, como conversábamos en Dune, es vista como una herramienta al final, pero muy básica. De hecho, uno de los vehículos más utilizados es el ornitóptero, que tiene forma de libélula, y este fue un invento real que hizo Leonardo da Vinci cuando aún estaba con nosotros, que nunca pudo funcionar, pero Herbert lo toma e implementa en su mundo. Tengo entendido que hay muchas casas, hay muchos conflictos, familias, altercados de poder. Me suena un poco a lo que pudo haber sido en algún momento Game of Thrones también. Sobre todo en lo que refiere a intriga política y distintas casas. Porque acá nos encontramos, al igual que con la historia de George R.R. Martin, con un libro que está narrado desde distintas perspectivas, de modo que podemos ver lo que está pasando con los distintos líderes desde sus planetas y también
que está llevando a cabo el secuaz de cada uno de ellos. Aparece también un grupo muy importante, las Bene Gesserit, que está completamente compuesto por mujeres que han desarrollado sus habilidades biológicas a tal punto que, por ejemplo, pueden estar en proceso de gestación durante 3 años. Por lo mismo, el universo o los hombres las tachan de brujas. Pero lo que más le interesa al imperio de sus habilidades es la voz, que es un timbre específico que utilizan y que sirve para que la persona que recibe la orden bajo este sonido siga inmediatamente las instrucciones, siendo por tanto una herramienta de manipulación implacable e infalible que tienen para ofrecer y que nadie más puede hacer. Lo que el universo no sabe es que toda esta historia que encontramos en Dune no existiría si no fuera por ellas, porque durante siglos han buscado al Kwisatz Haderach, un hombre que nacerá producto de una minuciosa unión genética entre las Bene Gesserit con los líderes de las grandes casas. Este será el único ser humano que podrá estar en muchos lugares al mismo tiempo. El primer hombre que además podrá ser considerado una Bene Gesserit y que compartirá las mismas capacidades que ellas, pero que además será capaz de predecir el futuro con precisión, conociendo las consecuencias de cada acto y los distintos desarrollos que cada hecho puede llegar a provocar. Martina, ¿a qué te refieres tú con que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo? Lo que pasa es como una especie de visión. Él imagina los futuros posibles, que pueden ser miles. Por ejemplo, ahora estamos conversando y la forma en la que se pueden desencadenar los hechos de las elecciones que están ocurriendo, por ejemplo, en la FEUC, Podríamos ser nosotros pueden ser en la FEUC. múltiples, claro, pueden ser múltiples. Entonces, si yo fuera Kwisatz Haderach, me imaginaría múltiples ganadores y múltiples medidas que esos ganadores llevarían a cabo. Entonces, esa es la habilidad que va a tener el Kwisatz Haderach y es tan importante porque obviamente una persona que tiene esos poderes debería ser el líder del mundo. Oye, Muy suena realmente intenso todo. Sí, imagínense que esto además se ve como potenciado cuando Paul llega a Dune y al poner su primer pie, los Fremen cercanos a la ciudad comienzan a gritarle Lisan al-Gaib, Lisan al-Gaib. Ahí ya conversamos de qué se trata. Vayan tejiendo los hilos. Esta historia es increíble porque está milimétricamente construida, con una precisión que al inicio es imposible de ver, pero que hacia el final resulta bastante evidente. Siento que hay varias cosas que son atemporales en la historia. ¿En qué año esto fue escrito recién? Mira, el primer tomo fue publicado en 1965, pero antes de que esto ocurriera, fue rechazado por más de 20 editoriales. Por lo mismo, Herbert estuvo publicando capítulos en la revista Analog, que es lo que tuvieron que hacer muchos autores de ciencia ficción en la época, desde 1963 hasta 1965, bajo el título Dune World y la segunda parte, Prophet of Dune, que tras ser serializadas conformarían la novela final. Ahora bien, el primer volumen de Dune, que pueden ver acá, se divide internamente en 3 partes. Libro primero, Dune. Libro segundo, Muad'Dib. Y libro tercero, El Profeta. De hecho, el libro primero, que son como las primeras 300 páginas, es la inspiración para la primera parte de la película que traería Denis Villeneuve. Y todo el resto es la segunda película. Por eso también se siente muy introductoria. Cuando la vemos, muchas personas que la iban a ver al cine decían, uy, pero es muy lenta. Claro, porque es la introducción a un mundo inconmensurable. O sea, Dune es tremendo. Y por eso era necesario que se dividiera la película, porque en adaptaciones pasadas ya habían fracasado justamente porque el mundo es tan grande que es imposible poder hacerlo bien en una película. Exactamente. Se tiene que tomar todo el tiempo para poder hacerlo bien, para presentarlo de una manera adecuada. Es muy fuerte. Claro. Y también, probablemente ya se han dado cuenta a esta altura, que Herbert se inspiró en las costumbres de vida, las formas de adoración a sus líderes religiosos y la lengua del mundo árabe para poder desarrollar esta historia. Por ejemplo, hay términos que vamos viendo en el libro como Sayadina, que designa a las acólitas dentro de la jerarquía Fremen, o Uma, que se refiere a los miembros de la fraternidad de profetas también de la comunidad. Marti, por todo lo que nos has dicho, siento que se trata de un libro largo. Entonces, como que no me entra en la cabeza cómo pueden abarcar todos estos temas. Efectivamente, Emi. La edición que yo le di, que es esta que están viendo, está toda marcada,
es de el sello editorial de Bolsillo y tiene 784 páginas, pero ojo, porque las últimas 68 son los apéndices, donde se explica la ecología y religión de Dune, lo que motiva a las Bene Gesserit. Además, y esto, que yo no lo sabía cuando lo leí, pero es perfecto para aquellas personas, lectores, que les cuesta mucho aprenderse nombres, sobre todo acá que son más complicados, incluye toda la terminología propia de la novela. Y me encanta que el mundo sea tan amplio y que también dé ese espacio para conocerlo a través de apéndices, porque hay un interés que uno va teniendo cuando va leyendo el libro y es de esa exploración, de conocer un poco lo que no se escribe en la narrativa, pero que sí está presente. Te quiero hacer una consulta. Uh-huh. ¿Tú conoces Lawrence de Arabia? Lawrence de Arabia. Sí. No. Es muy interesante. Es una película que está basada en un caso real, en la Primera Guerra Mundial, y era un militar inglés que fue a pelear a Turquía. ¿Ya? Y la película se basa en que este militar se une a la gente de Turquía y al pueblo árabe. A luchar con ellos. A luchar con árabe. Entonces tiene un símil muy potente. Básicamente es Dune. Exactamente, lo dejo ahí en el tintero. Oye, Martí, pero cacha que yo vi la película y se me hizo demasiado difícil entenderla. ¿A ti no te costó leerlo? Mira, yo te diría que no, pero en realidad se lo atribuyo al modo en que decidí leerlo, porque está una lectura larga. En 2021 salió la película y yo me enteré de esto, obviamente un año antes, y fue así como decidí leerlo, lo compré y todo, pero en realidad no sabía de qué manera afrontarla, porque era mi primera gran lectura de un libro clásico. Entonces hice un reto, Dune en 21 días, y al final tenía que leer todos los días 36 páginas, que para los que leemos en realidad como que no es mucho, y así terminaría el libro en 3 semanas. ¿Y lo lograste? No. La verdad que siempre me ha costado seguir cronogramas de lectura porque me siento un poquito obligada, incluso si lo hago yo. Entonces también tuve pruebas en esa época que seguía en el colegio. Decidí detener la lectura porque la estaba disfrutando. 3 meses después, a inicios de diciembre, el mes de mi cumpleaños, y sin aguantar más las ganas, lo tomé y leí las últimas 130 páginas que me quedaban en una noche. Wow. Era tanto mi entusiasmo y la necesidad de avanzar que tuve que dejar de leerlo en físico. Y continué en el iPad, porque el libro era muy aparatoso, que es gigante, y yo leo más rápido en digital, así que fue una noche de infarto. La recuerdo como si fuera ayer, y en realidad no creo que alguna vez en mi vida me haya sentido más extasiada que en ese momento. Wow. Oye, qué bacán, Martí. Hacia el inicio nos comentabas que te cambió la vida, y eso se nota por la pasión por la que habla en la historia, pero ¿por qué lo hizo? Lo que pasa es que Dune tocó cada fibra de mi alma, me entendió. Y gracias a este hermoso libro, comprendí que me gustan las novelas con un sentido filosófico profundo, donde no necesariamente están ocurriendo cosas todo el tiempo, pero donde los personajes sí se encuentran constantemente reflexionando. También me di cuenta que la religión es un tema muy importante para mí y encontrármelo sobre todo en libros de fantasía y ciencia ficción. Porque es imposible pensar en cualquier mundo, ya sea real o ficticio, sin que la religión forme parte de él. Nos acompaña desde el inicio de las civilizaciones, o sea, cuando se enterraba a los muertos mirando a nuestro primer dios, que fue el sol, y sigue siendo relevante incluso hoy para quienes no creen en nada, porque de lo contrario no estaríamos en el año 2025 después de Cristo. Además, llegó cuando yo hacía activismo medioambiental por los animales y el ecosistema, así que comprenderán que inevitablemente me sentí removida por los problemas que afectaban a los Fremen. También me impactó la opresión que vivían y me imaginaba que era similar a cómo se desarrolló con los pueblos originarios en Chile. Y como tú mencionabas, también quiero hacer ese hincapié, mencionas como de Jesús, de Cristo, de la religión, y Dune sigue esta misma tónica que siguió Matrix y siguió muchas otras obras, que es la del Mesías, es la del liberadora también, de pueblos bajo la opresión. Muy interesante esa figura. Sí. ¿Y dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo comprar? Porque es muy motivante escucharte. Bueno, estamos en la mejor época del año porque es Cyber Day, o Cyber Monday mejor dicho, y dura hasta hoy. Así que les tengo 3 recomendaciones de ediciones que pueden comprar. La primera, y todas estas las encuentran en Busca Libre. Busquen el box set donde viene la saga completa de los 6 tomos, que está
para mi gusto a precio de ganga, 44.850 pesos por 6 libros. Muy bien. Ahora, si quieren tener una experiencia única, les recomiendo que se inclinen por la versión ilustrada que viene de la mano de Nova. Se puede encontrar a 22.750 pesos cuando normalmente está a 40.000, así que no pueden dudar y deben invertir en ella. ¿Has visto los dibujos? Sí, de hecho, cuando este último periodo que me leí el libro en digital, tenía esa versión con los dibujos, entonces yo estaba, oh, no puede ser, increíble. Oye, ¿por qué no tenéis todo como composite marcado? Porque hay partes que son demasiado memorables. Antes yo no marcaba mi libro con lápices, ahora sí, pero en ese entonces seguía solo marcándolo composites en las frases o momentos que a mí me dejaban así helada. Por eso está lleno de posits, pero probablemente en una próxima lectura tendría más, porque los siguientes tomos tienen mucho más. El último que les quiero recomendar es uno que tras el lanzamiento de la segunda película, finalmente tradujeron, que es el box set que tiene Penguin Random House con de bolsillo. Son ediciones de verdad espectaculares en tapadura que están a 57.400. Yo las tengo todas, les recomiendo que se las compren. Esta última la tengo en inglés y me acuerdo que la compré a 90.000 pesos cuando estaba a 200.000. Entonces realmente les pongo estas ediciones específicas porque están muy baratas, muy económicas respecto a lo que normalmente cuestan. Oye, Marti, antes de que te vayas, alguna vez escuché que Dune no es más que una copia de Star Wars. Yo creo que ese comentario te enoja, pero quiero saber si eso es realmente así. Un tema verdaderamente controversial en mí. Verás, la primera película de Star Wars, el episodio 4, Una Nueva Esperanza, se estrenó en 1977. 12 años después que Dune, como ya conversamos. Entonces, para quienes ya leyeron el libro, como yo, resulta evidente que Star Wars bebió, y su influencia más grande es Dune. Más que en la historia de Luke, en la de Anakin. Es prácticamente la trilogía de Paul. O sea, Anakin es Paul Atreides. De hecho, bien. Pero Paul Atreides no es Anakin. Ojo. Ojo ahí con la diferencia, importante destacar. Interesante. Bueno, Marti, muchísimas gracias por otra semana con la columna literaria. Bien interesante, qué bueno que por fin pudiste hablar de este libro y esta saga que tanto te encantan. Una semana más sin hablar de esto, yo exploto. La última consulta, sin hacer mucho spoiler, pero ¿qué opinas del final de Paul? Para mí es el final que debió tener, porque él tuvo que asumir una carga que nunca quiso y la última decisión que tomó fue personal. Después de vivir momentos terribles, bueno, como lo fue toda su vida desde que llegó a Dune en realidad, como que fue su caída. Algunos pensarán distinto a mí, pero su familia está un poco maldita para mi gusto. Ya, pero no más porque mucho spoiler. Bueno, Marti, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otra columna literaria. No puedo esperar a saber de qué nos vemos, chicos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Bueno, y después de esta gran columna, vamos con una canción. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a quienes se quedaron todo el video y estuvieron los largos 20 minutos que me tomé en esta columna literaria, que tuve la suerte de hacerla más extensa porque en general duran 10 minutos y fui extremadamente feliz. Yo podría hablar todo un día, 24 horas sin parar de Dune y no me cansaría porque es toda mi vida y espero haberles dado al menos una primera impresión de esta saga, de estos libros y un pequeño entusiasmo para que si aún no han leído ningún libro o estaban pensando en iniciar la saga pero no había nada que realmente los convocara a hacerlo, este haya sido ese ganchito que les faltaba para que se lancen a leer el mejor libro de todos los tiempos, Dune de Frank Herbert. Si les gustó este video no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo, que ahora en verano, como siempre, aumentan, así que estén pendientes de lo que voy a ir creando y entregándoles y nos vemos en una próxima. Bye.